Buenos días, compis. El domingo que viene, es decir, el día 10 de septiembre, a las 12:30 vamos a grabar el primer directo de Canal Compis, porque queremos compartir con vosotros una receta familiar de chipirones que, bueno, para mí es espectacular. Me ha dado muchísimas satisfacciones a nivel personal cuando se la he puesto a la familia, a los amigos, y también tengo que decir que me las ha dado profesionalmente. Voy a hacer la versión original, la que hacía mi madre y la que he heredado, pero también he hecho otras versiones con el tiempo y bueno, me ha resultado siempre algo extraordinario. Sé que es una receta que cuando la hagáis y la probéis, se me hace la boca agua, vais a repetirla y la vais a incluir en vuestro recetario. Entonces, para que cocinemos todos juntos, ahora os contaré cuáles son todos los ingredientes uno por uno y espero que la hagáis. Vamos a dar, a las 12:30 conectaremos, simplemente para conectaros entréis en el canal y veréis que hay un directo, dais al directo y os conectáis. Y daremos 10 minutos de cortesía para que se apunte la gente que quiera hacerlo y empezaremos a cocinar a las 1:20. Y a las 1:10, como muy tarde, vamos a tener el plato hecho. Además, durante ese vídeo os voy a contar lo que vamos a hacer esa semana siguiente. Y es algo, bueno, ya os lo explicaré. Es una sorpresa que le dimos a un amigo de mi hijo el día de su cumpleaños y es que hicimos una cena especial para él, pero puede ser una comida o una cena para compartir con vuestros amigos, muy simpática y muy agradable. Espero que os guste la receta. Y os espero el domingo. Os pondremos un recordatorio, haremos una publicación anunciando que el domingo vamos a tenerla, pero en este vídeo os explicamos todo lo que hay que tener preparado, que es muy sencillo, son muy pocos ingredientes, baratos y además el resultado es magnífico. Así que espero que os guste la receta. Pasamos a los ingredientes. Entonces, tenemos que tener preparados los ingredientes para agilizar el cocinado de la siguiente manera. Yo voy a utilizar calamar, chipirón, vamos, troceado y limpio, ¿de acuerdo? Que el chipirón es calamar, unos calamares pequeños, pero vosotros si compráis 1 kilo de chipirones, ¿vale? Los partís limpios, con la piel, pero sin las tripas, las patitas las guardamos por un lado y el cuerpo lo hacemos 3 trozos. De ese tamaño vamos a cocinar, más o menos. Entonces, 1 kilo para que se queden 800 gramos limpios, 750. Bueno, este es el chipirón troceado, como podéis apreciar en alguna imagen se ve que tiene la piel. Hay que sacarlo el día anterior a descongelar y escurrirlo muy bien. Si los compráis sin limpiar, acordaros de quitarle la boca a las patitas. Vamos a utilizar también una cebolla grande, ya veis la que tengo en la mano, que la vamos a cortar en juliana muy fina, ¿vale? Entonces la tendríamos que tener cortada. Bueno, y la cebolla que la tendremos pelada y cortada en juliana antes de empezar. Luego vamos a utilizar un mortero, que ahora os enseñaré cualquiera que tengáis, pero que la capacidad que tenga el mortero sea aproximadamente de un vaso de agua, de los de agua, que quepa dentro del mortero, el líquido. Bueno, el mortero, conocido también como almirez, que va a ser una herramienta fundamental en este plato. Intentar que sea grande y que quepa un vaso generoso de agua, porque es la cantidad que vamos a echar de vino. Por supuesto vamos a utilizar aceite, el que os venga bien y podáis. Yo ya utilizo el virgen solo para cocinar y el virgen extra para ensaladas, porque a precio que se ha puesto es para flipar. Sal. Vamos a utilizar pimienta negra en grano. La pimienta negra en grano, que vamos a utilizar 30 granos. Luego, posteriormente, cuando la hagáis otras veces, utilizáis la cantidad que más os gusta a vosotros. Vais ajustando. Comino en semilla. Ahora os muestro de cerca todos los ingredientes para que podáis verlo. Comino en grano. La semilla de comino vamos a utilizar una cucharadita rasa de café. Ajo, 3 o 4 dientes de ajo, que sean buenos. Mejor vamos a utilizar 5 dientes de ajo morado, si puede ser pelado, entero y pelado.
y vino de Moriles Montilla. Cualquiera de ellos, ahora os explicaré dónde comprarlo y cómo comprarlo. Este es un vino que la botella vale entre 2,50 y 3 euros, como mucho, como mucho. Bueno, y el Montilla Moriles, el fino Montilla Moriles, lo podéis encontrar en cualquier supermercado. Todos los supermercados tienen un vino de Montilla Moriles, que es el fino. No utilicéis fino de Jerez porque es mucho más aromático y no el guiso va a quedar mucho peor. Y con esto tenemos la receta. Para poder empezar a cocinar tenemos que tener la cebolla cortada en juliana, fina, en un plato, ¿vale? Por otra parte, los chipirones troceados, limpios de tripa y cortados y escurridos de agua, ¿vale? Bien escurridos. Y por último vamos a utilizar una cazuela para poder hacer los chipirones. Hasta el próximo vídeo, compis. Bueno, compis, aquí os pongo lo que vamos a necesitar para cocinar juntos el domingo. Espero que os apuntéis muchos a la experiencia y disfrutemos de un buen rato y un buen plato. Hasta el próximo vídeo, compis.